Ya Les dije estamos que iba a grabando. averiguar. Ya estamos grabando, así para... Ahora vamos, en un minuto vamos a empezar. Bien. Muy buena audiencia, ¿eh? Excelente. Muy bien. Es una charla muy, muy importante. Bueno, vamos ya a empezar. Muchos de ustedes conocen a Melissa. La idea de esta tarde-noche es poder charlar. El tema que Meli nos propuso para charlar es un tema muy importante y que nos tiene a todos los que somos papás, y quizás hay abuelas, abuelos acá, que tiene que ver con los chicos, con los niños. Niñez 2020, atrapados en la cuarentena. Bueno, para los que no conocen a Melissa, Melissa es licenciada en psicología, se recibió en la UBA, formación en psicología perinatal, familia y crianza respetuosa. Educadora no formal, docente del área formal, fundadora de NOLAD, Nacer en Familia, y actualmente integró el equipo de psicólogas perinatales La Otra Cara. La idea, les quiero contar a todos, es la siguiente. Vamos a tener este espacio para que Meli pueda charlar y poder explayar todo lo que quiera compartir con nosotros. Y en este espacio del chat, le voy a poner acá preguntas, ya sea en el momento mientras Meli va charlando o cuando termine la presentación, voy a ir leyendo las preguntas que vayan surgiendo de todos. Yo ahora voy a mutear absolutamente a todos y voy a dejarte, Meli, a vos con micrófono para que poder empezar con la charla. Momento mágico, el momento que en un instante todos se hace silencio. Ah, ya te desmuteaste sola. Muy bien. Sí, ya estamos entrenados, escúchame. Muy bien, muy bien. Posgrado en Zoom. Les pedimos a todos, por favor, que por favor se mantengan con los micrófonos muteados, porque si no se hace una bola de ruido. Así que, bueno, Meli, un placer, gracias. Primero agradecerte y te paso el micrófono y la posta a vos y somos todos oídos para preguntar. Gracias. Dale. Bueno, primero gracias a Vero, a Marce y a la comunidad por este espacio. Me parece que es sumamente enriquecedor y son espacios que realmente valoro porque son más que necesarios, sobre todo en estos tiempos que estamos tan aislados y tan preocupados, para poder charlar, intercambiar, debatir y pensar estrategias juntos también, porque no hay ninguna receta acá. Si se topan con algún profesional que les dice hay que hacer esto, huyan, porque no hay receta. No hay nada que podamos hacer, que sepamos con certeza, sino que vamos a ir caminando este camino y vamos a ir, explorando y experimentando y viendo qué es lo que sirve y lo que no sirve, ir desechando a medida que uno va andando, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice Serrat, y me parece que de eso se trata también. En esta oportunidad tenía ganas de hablar con ustedes sobre la niñez en cuarentena. Como bien decía Marcelo, es un tema que por lo menos a quienes tenemos hijos nos preocupa un montón, y a quienes no tienen hijos pero trabajan con niños también están como preocupados, ¿no? Y por lo menos los tienen un poco más visibilizados. Me gustaría arrancar con el concepto de niñez y el concepto más amplio, ¿no? Si se quiere, de la niñez a lo largo de los años. Es un concepto que se fue transformando y fue mutando como otro tipo de conceptos, como el concepto de... Aguarden un segundo. Un concepto que fue mutando como el concepto de mujer, como el concepto de familia, como el concepto de educación. Y la verdad que el concepto de niñez es un concepto que me parece importante tener en cuenta algunas cuestiones y su transformación. Por ejemplo, en el medioevo, no se contemplaba al niño como niño. La niñez, casi que no tenemos registro de la niñez. El niño se lo entendía como si fuese un adulto en miniatura, ¿sí? Y la verdad es que no había ni juegos, ni juguetes, ni ropa para niños. Los vestían igual que un adulto, y era un niño adulto totalmente inmaduro, que no se le prestaba importancia ni atención,
y pasaba su vida así, padeciendo esa etapa y esperando llegar a la adultez, que era como la etapa más importante en esa época. Después podemos pasar a la edad, si se quiere, a la modernidad, ¿sí? La modernidad en donde el niño se lo empieza a tener en cuenta, pero se lo entiende como alguien indefenso, alguien frágil, inocente, sin maldad, sin sexualidad, ¿sí? Alguien a quien hay que proteger, hay que cuidar. Y como es un niño que se lo empieza a contemplar, se lo cree que es el futuro de esa sociedad. Entonces ahí empiezan a aparecer todas estas instituciones que empiezan a controlar y empiezan a asistir a las familias, porque hay que formar a ese pequeño niño, ¿no?, en el adulto que va a ser y va a sostener esta familia futuro. Entonces aparece todo esto de la formación académica, las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que, si a mí me preguntan, hoy en día esta concepción de niño es otra. Nosotros tenemos un niño que es sujeto de derechos, y ustedes me preguntarán qué quiere decir que un niño es sujeto de derechos. Va a pasar este niño a ser una persona, al igual que otras, que tiene derechos, y que esos derechos tienen que ser contemplados y respetados. Deja de ser un objeto de protección, de fragilidad, para pasar a ser un sujeto de derechos, que no es una cosa menor. El año pasado se conmemoró el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros todos imagino que conocen, pero hay derechos del niño que son los que por lo general siempre difunde UNICEF, pero esos derechos del niño tienen tan solo que 30 años, es muy poco, ¿sí?, para lo que podríamos pensar. Si bien esta convención no proclama derechos nuevos sobre los niños, sino que habla de que los niños tienen los mismos derechos que tienen otras personas, que son personas al igual que un adulto, ¿sí?, que un anciano, tienen derechos. Lo que hace esta convención es proclamarse ante los estados y obligar a que los estados se hagan responsables y que garanticen estos derechos. Entonces lo que buscan es eso, que los niños puedan ejercer sus derechos libremente, pero que el Estado garantice esos derechos y que tanto el Estado como los adultos respeten y hagan valer esos derechos, ¿sí? Ahí es donde entramos nosotros como padres, como adultos. Nosotros tenemos que estar ahí para poder velar por los derechos de nuestros hijos, para que sus derechos sean cumplidos y respetados. ¿Por qué hice toda esta introducción? Porque me parece que hablar de niñez, y sobre todo de niñez en la cuarentena, hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros hoy tenemos niños, niñas y adolescentes que son un grupo de la población que está muy invisibilizado, que poco se habla, que poco se tiene en cuenta, que poco se tiene en agenda, ¿sí? En agenda hablando políticamente, ¿sí? Los niños y las niñas y los adolescentes se vieron sorprendidos por esta situación al igual que nosotros. Se vieron abruptamente interpelados y sus actividades de un día para el otro se pusieron en una pausa, ¿no?, terrible. Y cuando digo esto, digo, se pausaron sus espacios, perdieron esos espacios, perdieron el colegio, perdieron sus amigos, los encuentros familiares, los cumpleaños, salir, la plaza, el cine, cosas que nosotros antes veíamos como algo común y corriente, esos espacios los chicos lo perdieron. Y perdieron, pero también fueron cambiando, porque esos espacios algunos los pudieron permutar. Algunos el cambio les benefició y otros el cambio no les vino para nada bien. Y se tuvieron que adaptar a esta situación igual que nosotros, o peor, o distinto, ¿sí? Con lo cual ellos también están atravesados por esta pandemia. No es algo menor, es algo que uno tiene que tener en cuenta. Muchas veces nosotros escuchamos que para ellos es más fácil esta situación porque son chicos, y otras veces he escuchado que me dicen, no, es más difícil porque ellos son chicos. Para los chicos no es ni más fácil ni menos fácil, ni más difícil ni menos difícil. Para los chicos es, y se los dejo con puntos suspensivos para que ustedes lo piensen. ¿Qué es para sus hijos, para sus nietos esta situación, no? Más adelante la vamos a ir como desglosando, vamos a ver si se responde, ¿no? Si existe una respuesta para esto. Con lo cual, me parece que cada uno de los niños va a vivir esta situación en su singularidad.
en su interior. Cada uno lo va a vivir como pueda, como le salga, de la mejor manera, de la peor manera, como con las herramientas que tengan esos niños. Y ahí es donde me parece que tenemos que hacer como una pausa y pensar cuál es el rol de la familia. Yo creo que la familia hace una gran diferencia en cómo estos niños van a vivir en su interior y en sus casas esta cuarentena. Cuarentena que ya tiene como más de 100 días, ¿no? Por supuesto. Pero me parece que el contexto familiar hace una gran diferencia cómo cada uno de los niños va a llevar esta situación adelante. Otro concepto que les quería traer para charlar con ustedes, para intercambiar, es el concepto de salud. A lo largo de los años, del tiempo, del avance de la sociedad, de las tecnologías y demás, el concepto de salud también fue cambiando. Antes el concepto de salud era un concepto que estaba ligado a la ausencia de enfermedad. Si vos estabas sano, era porque no estabas enfermo, era una contraposición. A medida que fue pasando el tiempo, este concepto fue ampliándose, y desde la Organización Mundial de la Salud este concepto se lo contempla como un concepto integral, donde se piensa que la salud es el bienestar físico, psíquico y social, y que va más allá de la ausencia o no de la enfermedad. Es un concepto un poco más complejo, donde se empiezan a ver otras aristas, donde se empieza a tener en cuenta otras cuestiones. La verdad es que el concepto este lo traje puntualmente porque nosotros muchas veces, y estamos muy acostumbrados a prestar atención a nuestras afecciones físicas. La verdad es que, por lo general, nosotros acudimos al médico cuando tenemos fiebre, nos duele algo, nos quebramos una parte del cuerpo, una otitis, alguna de esas cuestiones, un dolor de garganta, pero nadie va, por ejemplo, a un psicólogo que tiene que ver con esto de la psiquis. Hay enfermedades mentales, hay enfermedades y manifestaciones a las cuales nosotros no le hacemos caso, y no tenemos esa cuestión tan amalgamada entre nosotros de poder acudir y de poder prestar atención a nuestra salud mental. Hago este paréntesis acá porque me parece muy importante tener en cuenta, no porque yo sea psicóloga y promocione la salud mental, sino porque sin lugar a dudas no vamos a salir enteros de esta cuarentena. ¿Sí? Tenemos que prestar atención a eso, porque indefectiblemente nuestro cuerpo es uno, y nuestro cuerpo está interrelacionado constantemente, y lo que nos pasa muchas veces en la cabeza después se manifiesta físicamente. Nosotros atacamos al segundo paso, pero no atacamos en la primera instancia, y es algo que me parece que uno tiene que empezar a cambiar. Si hay algo que esta cuarentena nos tiene que dejar de enseñanza, es empezar a observar aquello que no observábamos, empezar a tener y detenernos en aquellas cuestiones que antes no nos deteníamos. Que eso me parece sumamente valioso, porque quizás uno escucha muchas veces la parte negativa de esta cuarentena, y quizás hay que empezar a ver el vaso medio lleno, en vez de medio vacío, y empezar a ver algunas cuestiones positivas. ¿Para qué vino esto? ¿Qué vino a hacer esto con nosotros? Algo nos va a venir a enseñar, sin lugar a dudas. Con lo cual, bueno, me parece que la salud mental es un punto sumamente importante a tener en cuenta, tanto por los adultos como por los niños. Los niños también tienen afecciones desde lo mental, desde lo psíquico. Nosotros vamos a empezar a ver en los chicos manifestaciones que tienen que ver con cuestiones más ligadas a la angustia, a los miedos, a las pesadillas, al terror nocturno, miedos que antes capaz habían desaparecido, vuelven a reaparecer, y también empezamos a ver cuestiones desde lo físico también, ¿no? Los chicos están encerrados hace mucho tiempo, si bien tuvimos la posibilidad en algunas partes del país. Yo estoy en provincia de Buenos Aires no se habilitó para salir, pero en Capital sí, y el encierro empieza a dejar algunas huellas, hay energía contenida, la falta de movimiento es algo que en los chicos se empieza a notar un poco más, se experimenta mucha más ansiedad, y esto está más ligado también a todo lo que tenga que ver con el sueño por un lado, la alimentación por el otro, la falta de actividad física, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se empiezan a manifestar a partir de este encierro, que uno tiene que empezar a mirar, ¿no?, con otros ojos, a poner ahí la atención en estos niños. La verdad es que distintos profesionales de la salud nos fuimos como proclamando, ¿no?,
ante el pedido de, por ejemplo, cuando no existía esta reglamentación de poder salir los fines de semana con los chicos, nos fuimos proclamando para ver si existía la posibilidad, primero de contemplar a esta parte de la población que no se estaba viendo, y que no se estaba teniendo en cuenta, porque los chicos también están metidos en esta pandemia, no solamente los adultos. Y a ellos también les pasan cosas en estas situaciones, no solamente a los adultos. Y segundo, porque nos parecía importante que las políticas públicas tomen conocimiento de esto y también los puedan hacer parte, y que los contemplen y que empiecen a mirar qué les pasa a los chicos, y que vean la posibilidad de flexibilizar algo para que ellos puedan salir con todo el resguardo, digo. Los padres cuando salen con sus hijos salen con el mayor de los resguardos. Bueno, así hay que salir, con la seguridad que esto implica para todos y cada uno de ellos. Y la verdad era esto, era un pedido de que sea un poco más flexible, de poder habilitarle a los chicos una salida, aunque sea dar una vuelta a manzana, pero poder cambiar de ambiente, ¿no? Posibilitarles, aunque sea de poder cambiar, digo, algunos vivimos en casas, pero quienes viven en departamentos, un monoambiente o lo que sea, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Se están colgando por las paredes porque no tienen posibilidad de salir, de respirar aire fresco, de ver el sol? Son todas estas cuestiones que quizás antes no nos parecía importante o no las teníamos en cuenta, y a partir de esta situación de encierro uno empieza a ver otras cosas. Era esto que les venía diciendo antes. La verdad es que la ONU también se pronunció sobre esto. La ONU lo que hace es también hacer como enaltecer los derechos del niño, y fue gracias a esto también de alguna manera que se empezó como a escuchar un poquito más, aunque sea un poquito más, ¿no? A habilitarles esto a los chicos. Uno de los derechos del niño tiene que ver con las actividades de esparcimiento y aire libre, que tiene que ver también relacionado con el juego, la cuestión artística, lúdica y demás. Por suerte, algunos organismos y algunos países hicieron caso de esto y se pudo escuchar, porque más allá de la situación de cuarentena y de situación de aislamiento, donde uno tiene que cuidar ciertas cuestiones y tener en cuenta para que no haya un rebrote de contagios y demás, hay algo que es mucho más importante, que está por sobre todo esto, que tiene que ver con los derechos. Los derechos están por sobre todas estas cuestiones. Después hay que ver cómo se implementa y cómo se conjugan ambas cosas. Pero el derecho del niño está por sobre todas las cosas. Entonces, lo que planteaban desde la ONU era justamente esto: habilitar una flexibilidad para que se pueda salir, tener la posibilidad de que los chicos puedan tener alguna salida reglamentada y acompañada por los adultos, que puedan tener, por supuesto, cumplir con el reglamento y el distanciamiento social y todos los protocolos de higiene para que esto sea realmente seguro para absolutamente toda la población, sobre todo para los niños, pero justamente vuelvo a decir, para tener a los niños en cuenta, porque los niños están encerrados en casa igual que el adulto. Sin embargo, es una población que está como invisibilizada. Argentina ocupa el segundo puesto de la región con niños en edad escolar que sufren obesidad y sobrepeso. Esto quiere decir que 1 de cada 3 niños en Argentina en edad escolar tiene esta afección. Es un montón, es un montón, es un montón. Si bien yo estaba hablando de cuestiones que tengan que ver con la salud mental, no me quiero ir de esto, porque todo tiene que ver con todo, y porque nosotros somos un cuerpo que ambas cuestiones confluyen. Entonces, digo, si pensamos esto y hablamos de la importancia de que los chicos puedan salir aunque sea un rato para moverse, para correr, para gastar energías y volver a casa, me parece sumamente importante. El sedentarismo y la mala alimentación en esta situación se volvió como moneda corriente, ¿sí? También la ansiedad lleva a que los chicos empiecen a comer mal, a comer en destiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los padres diciendo que los chicos están aburridos, entonces abren la heladera y comen algo? ¿No? Están aburridos, no tienen hambre. Y sin embargo es algo que se empezó a dar. Entonces, son cuestiones que uno tiene que empezar a tener en cuenta, no solamente estas cuestiones que están ligadas a lo físico, sino estas cuestiones que también están ligadas a lo mental. Por supuesto que cada una de las familias va a definir cómo, qué, cuándo, si salir, si no salir, qué hacer, qué no hacer, pero me parece que son cuestiones importantes a tener en cuenta.
que nosotros estamos encontrando, por lo menos desde el lado del consultorio, se ven y se escuchan padres que están preocupados porque sus hijos están más angustiados, porque sus hijos habían avanzado, no sé, dejaron los pañales y se volvió como un paso atrás. Dormía solo y ahora volvió a dormir conmigo, duerme con el hermano, niños que empiezan a tener miedo, niños que están estresados, niños que empiezan a sentirse más agotados, más impulsivos, más irritables, más angustiados. Cambios en el sueño, un montón de consultas de cambios en el sueño. Eso no les puedo explicar cómo pasa esto de los chicos de alguna manera, a veces no tienen la posibilidad, sobre todo cuando son tan chiquitos, de poner en palabras lo que les pasa. Sin embargo, hacen manifestaciones físicas de lo que les está pasando. Entonces, ahí es el adulto que tiene que estar como atento a esas cuestiones. Por supuesto que si todas estas manifestaciones y síntomas prevalecen, uno tiene que acudir a algún profesional de la salud, al pediatra de confianza, de cabecera, algún psicólogo y demás, porque hay que tratar de alivianar, de que estas cuestiones se vayan desatando. La verdad es que los niños necesitan que los adultos estemos ahí, que estemos acompañándolos, observándolos, mimándolos, conteniéndolos. Hoy por hoy nuestras casas son unos lugares más seguros para todos nosotros, y los padres somos ese refugio para esos niños, y tenemos que poder los adultos en algún momento de esta situación tan caótica y tan preocupante por la que estamos pasando todos, porque es inevitable, falta de trabajo, no llego a fin de mes, cómo hago con el sueldo, qué hago con los chicos, el colegio, qué pago, qué no pago, todas estas cuestiones se entienden y la verdad que es complicadísimo. Sin embargo, los niños nos necesitan ahí, y somos nosotros los adultos responsables que tenemos que velar tanto por sus derechos como por su integridad física y psíquica. Como dije antes, me parece que es muy importante poder sacar algunas cuestiones positivas, si se quiere, de esta pandemia y de este aislamiento. La verdad es que nosotros estamos conviviendo todos 24/7 hace muchos días, niños, padres, mascotas. Estamos trabajando, estudiando, haciendo tarea. La verdad es que se nos empiezan a superponer los espacios y las actividades. Y la verdad es que es un buen momento para poder hacer un stop y para poder contemplar a nuestros hijos, quienes tienen hijos, o a nuestros nietos de donde estén, ¿no? Me parece como muy importante. Antes no teníamos tiempo para absolutamente nada, y hoy nos encuentra esta situación en casa, todo el día. Entonces uno empieza a ver a los chicos como en otros roles, en otras cuestiones, en otras dificultades. Me parece que es un momento en donde uno también puede empezar a ponerse en otro lugar, ¿no? De poder acompañar, de poder sostener, de poder escuchar, de poder también alejarse un poco, porque también ellos perdieron su intimidad, perdieron sus lugares. Ellos dejaron de tener un recreo, un encuentro con amigos, sin que estén los papás ahí dando vueltas, ¿no? O sus hermanos. Entonces me parece que eso es algo importante. Compartir espacios, compartir momentos, pero también dejar el lugar en la intimidad de cada uno de los niños. La verdad es que algo que me parece sí importante es que los adultos perdamos el miedo a hablar con nuestros hijos o con los niños. Muchas veces evitamos darle información, muchas veces no queremos contarles lo que pasa, muchas veces tratamos de esquivarlos y de no hablar de los temas, y me parece que este es un momento en donde uno tiene que sí o sí habilitar este lugar, ¿no? Poder hablar con ellos, ver qué les pasa, hablar de sus emociones, validar sus emociones. Si están angustiados, sí, estás angustiado, mamá también está angustiada, papá también está angustiado, estamos preocupados, contame cómo estás vos, qué te pasa, ¿no? Como habilitar esos espacios de diálogo que quizás antes no existía tan fluidamente, o no teníamos estos espacios porque estábamos corriendo atrás del reloj, porque las 24 horas no nos alcanzaban, ¿no? Porque teníamos tanta rutina armada, que era como, y llegaban a casa los chicos después de 8 horas de estudiar en la escuela, se bañaban, comían y hasta mañana, ¿no? Y perdíamos estos tiempos y estos espacios con los chicos. Hablar con ellos y perder el miedo de poder hablar con los niños es fundamental para que ellos se sientan escuchados, para que ellos
puedan conversar y puedan expresar lo que les pasa y lo que sienten, y para poder compartir, porque no hay nada más lindo que un niño se pueda sentir escuchado y que sepa que del otro lado hay un adulto que lo está observando. Hay algo que se llama en psicología que habla de disponibilidad física y emocional. Yo puedo estar acá sentada hablando con un niño y no le presto atención, sin embargo estoy acá sentada y parece que sí. Pero la disponibilidad emocional habla de eso, de poder estar con él, conectarme con él, que él sepa que yo estoy acá y yo actuar en consecuencia de lo que él necesita, y poder acompañarlo emocionalmente. En el mes de febrero, enero y febrero, que es un mes de vacaciones acá en Argentina, nosotros, bueno, desde Nolad yo saqué 2 talleres de juego y vínculo, porque la verdad hay algo que me había llamado mucho la atención. En papers y estadísticas había leído que 7 de cada 10 padres encuestados no jugaban con sus hijos ni 2 horas a la semana. Y realmente es algo que a mí me preocupó y me llamó mucho la atención y me incentivó a armar este taller de juego y vínculo para padres y para hijos, un taller presencial. Y la verdad es que, no sé, las cosas de la vida, ¿no? Uno piensa, bueno, en ese momento no había pandemia, no estábamos encerrados, y sin embargo se posibilitó esto. Y bueno, y hoy, cuando me pongo a pensar en eso, en lo que me decían los padres, ¿por qué no jugaban con sus hijos? No, bueno, yo trabajo un montón, no me puedo acercar, la verdad es que cuando llegan los chicos yo estoy agotado, y él está agotado, o no entiendo su juego, no entiendo a qué juega, no me puedo hacer parte de ese juego que él tiene. La verdad es que me quedó resonando, ¿no? Y cuando estaba preparando la charla decía, wow, ahora sí tenemos tiempo, ahora estamos todos en casa. Por supuesto que cada uno tiene su trabajo, los chicos tienen su Zoom con sus clases, sus tareas y demás, pero compartimos un espacio común que indudablemente nos hace cruzar con los chicos, con lo cual hay que tratar de propiciar esos espacios. Yo creo que calidad es mejor que cantidad. No estoy diciendo que hay que jugar con los chicos 24 horas porque no lo vamos a poder hacer, ni lo vamos a poder sostener. Sin embargo, si podemos dedicar un ratito del día a jugar con ellos, a compartir con ellos, a charlar con ellos, y ese momento se vuelve totalmente repleto de calidad afectiva y productiva, me parece que es un gran paso que estamos dando como adultos. Cuando hablar con los chicos saben muchas cosas y a veces los adultos no sabemos que los chicos saben. Para mí es muy importante ir con la verdad. Tener en cuenta siempre, por supuesto, su edad evolutiva y la etapa en la que están atravesando, hablar con el idioma o con la complejidad del idioma que nos permite comunicarnos con ellos de acuerdo a su edad. Y siempre, 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 esto es algo que por lo general le digo a mis pacientes, tiene que ver con hablar con los chicos, pero desde la información que ellos saben, no brindarles más información. Porque a veces pecamos de, bueno, te digo todo esto, y capaz el chico no necesitaba saber todo eso. Entonces, cuando ustedes se sientan a hablar con los chicos, lo importante es poder transmitirle sinceridad, verdad, e ir con la información que ellos saben, e ir ampliando desde ahí. Digo esto porque hoy por hoy estamos embebidos de sobreinformación, de muerte, de COVID y demás, y todo eso también le genera ansiedad a los chicos y mucho temor. Con lo cual es muy importante poder regular el tema de los dispositivos, poder hablar con ellos de la información que les llegó, por dónde les llegó, ¿no? ¿Cómo saben de eso? Poder intercambiar, debatir, porque ellos debaten un montón, aunque no tengamos el tiempo, no nos hayamos dedicado a ver eso, ellos debaten un montón y les gusta saber, y les gusta que nosotros también les podamos compartir qué es lo que pasa, por qué pasa esto, cuáles son nuestros miedos, por qué no hablar de nuestros miedos. Estamos acostumbrados que el adulto al niño le cuenta algunas cosas y otras cosas no. Sin embargo, me parece que hay un cambio muy grande de paradigma en donde al niño se lo tiene en cuenta como otro sujeto, y por supuesto que nosotros vamos a ir hablándoles a ellos de la información, tamizándola de acuerdo a su edad y a lo que necesite saber en ese momento. Otra de las cosas que me parecen importantes tener en cuenta y sacar como positivo es esto de las rutinas. Las rutinas no son malas, las rutinas son
sumamente tranquilizadoras, generan seguridad, tranquilidad a los chicos, les permite encontrarse en un contexto, les permite darle algún límite, ¿sí? Por supuesto que las rutinas tienen que ser flexibles. Si yo me pongo rígida con que hay que hacer esto, y después no se cumple, aparece la frustración, aparecen los gritos, aparece el llanto, no tiene sentido. Estamos todos en casa, y me parece que lo más importante es poder generar tranquilidad en el hogar, y que ese hogar sea totalmente seguro para esos niños y para esos adultos, y que tratemos de pasar este momento lo mejor posible. En relación a los dispositivos, los chicos están más conectados que nunca, más conectados que nunca. Lamentablemente nos tenemos que hacer parte de la tecnología. Sigo pensando que uno tiene que regularlo, tiene que plantearlo, tiene que poner el límite. Poner límites no es malo, es necesario para los chicos. Cuando hablo de límites, hablo de, siempre les digo una metáfora a mis hijos, el límite es como los marcos del cuadro. Ustedes pintan adentro, no pueden pintar afuera. Y ese marco es fundamental, porque para ellos es realmente palpable. Si el límite es claro, ellos pueden ir bien, ellos pueden crecer con más tranquilidad, con más seguridad, más firmes en sus pasos. Y esto es importante en relación a los dispositivos. Yo sé que estamos mucho tiempo en casa, y yo sé que los padres a veces necesitamos trabajar y necesitamos que ellos hagan otra cosa, y quizás este dispositivo que actúa tipo chupete electrónico los mantiene ahí como ocupados. Sin embargo, hay que tratar de propiciarles también otro tipo de actividades, otras cosas. Y no le tengan miedo al aburrimiento. Cuando se aburren, despliegan un sinfín de mundos imaginarios que realmente enriquecen a los chicos desde todos los aspectos. La verdad es que en relación a esto quiero hacer un llamado de atención, porque si bien antes de que arranque la pandemia ya el tema del uso de los dispositivos, la Play, el celular, la tablet, la computadora y demás, ya era algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención como profesionales de la salud, ahora estamos tratando de poner un parate y sostener a como se pueda, porque entendemos que estamos todos en el mismo ambiente, estamos todos tratando de trabajar, de producir, de hacer esto, de hacer lo otro, y bueno, a veces uno encuentra como el descanso en el dispositivo. Sin embargo, a mí me parece que tiene que ser uno de los tantos descansos, junto con otros, ¿sí? Y propiciarles otras cuestiones dentro de la casa. A ver, hay algo que a mí, como para ir cerrando, si, no sé, Marce, cómo estamos de tiempo, si te parece, o si me extiendo un poco más, hay preguntas. pero así como yo hoy les estoy hablando de los niños en cuarentena. Dale, cierro con esto, y si querés abrimos a preguntas. Cerramos con esta primera parte y después vamos a las preguntas. Así como yo venía hablando con ustedes de los niños en... Dale. Así como les venía hablando de los niños en cuarentena, me parece como muy importante poner de manifiesto que esta cuarentena no es igual para todos, que esta cuarentena vino a traer, vino a ser de lupa para mostrarnos que no hay igualdad, hay mucha diferencia socioeconómica, hay niños que la están pasando mal, hay niños que económicamente esas familias no se pueden sostener, hay niños que viven hacinados en un cuarto con sus familias, hay niños que no tienen internet, con lo cual la educación virtual también vino a generar una gran grieta y una gran diferencia, a profundizar esas diferencias. Entonces, a mí me parece importante también visibilizar a aquellos que son totalmente vulnerables, esos niños que no tienen acceso, esos niños que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Otro dato importante que me parece importante, relevante por lo menos compartir con ustedes, el 70% de los abusos a los niños, niñas y adolescentes se dan en los hogares, con lo cual hoy estaríamos hablando de que hay niños que están conviviendo con su agresor. Y es algo de lo que no se habla, de lo que no se tiene en cuenta, con lo cual, niñez en cuarentena y atrapados en esta cuarentena, para algunos es terrible. Cada uno habla desde su lugar, cada uno habla desde su familia,
La familia puede ser el lugar más seguro y más maravilloso para el niño, pero también puede ser el lugar más inseguro y más terrible. Con lo cual me parece importante este dato, ¿no? Tener en cuenta, no todos pasamos la cuarentena calentitos en casa, con internet, con una ducha caliente, con un plato de comida. Hay gente que la está pasando mal y hay niños que la están pasando mal. Y ahí es cuando me pongo a pensar qué pasa con los derechos del niño, ¿no? Porque estos niños no tienen sus derechos cumplidos y respetados, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Nada, la verdad es que no quiero cerrar con un tema tan complejo y tan duro, pero es la realidad, lamentablemente es la realidad. Esta cuarentena vino a mostrarnos a nosotros un montón de cosas, vino a ser de lupa, vino a ponernos de frente a distintas realidades, y hasta vino a enfrentarnos con nuestra propia realidad, para que empecemos a valorar lo que quizás antes no valorábamos, lo que quizás antes no veíamos. Así que me parece importante eso, poder rescatar a los chicos, poder contenerlos como adultos, poder acompañarlos, poder cuidarlos y ponerlos en prioridad, en el primer lugar. Así que bueno, Marce, si querés. Bueno, la verdad que un lujo primero, decirte un lujo escucharte Gracias. en la claridad de los conceptos que compartiste con nosotros. Una de las cosas que acá, dentro de todas las cosas que dijiste, dicen, es muy interesante el cambio de concepto de la niñez y tomarlos como sujetos de derecho. Esto que vos tanto hiciste hincapié en los derechos de los chicos. Y hay una pregunta que se repite de diferentes maneras y tiene que ver si vos sentís que el sistema educativo puso el ojo en los derechos de los chicos, o si en verdad estuvo respondiendo más a una necesidad de los padres de decir, mirá, estamos todos en casa. De alguna manera, uno que es padre, gran cantidad de horas del día los chicos pasaban en la escuela y se derivaba a la escuela un montón de cosas. Educación, está la parte social con otros, Hola, etcétera, etcétera. ¿ya volviste? Hoy por hoy, todo eso está en casa. Entonces, para ser claro y breve, ¿vos sentís que la escuela puso el ojo en los derechos de los chicos o puso más bien el ojo en la necesidad del padre de lo lleno de Zoom al nene y que por lo menos esté conectado aprendiendo? Que después quiero ver si aprendemos en el Zoom. A ver, a mí me parece que tanto la escuela como la familia miran a un sujeto que es un niño, cada uno desde su lente, desde su perspectiva. Entonces, vos tenías un padre que te exigía más Zoom para que el nene esté conectado, porque antes pasaba 8 horas en la escuela, y vos tenés a la escuela que tiene que... A ver, hay una diferencia entre escuela estatal y escuela privada, hay una diferencia entre escuelas de capital federal, Buenos Aires y el interior del país. Digo, ahí, por eso yo estaba hablando también de esta desigualdad. La virtualidad no es para todos. Mentira, no tenemos virtualidad para todos. Y acá Sin lugar empezamos a a hacer duda. una gran diferencia. Cada uno ve un sujeto distinto. Entonces cada uno ahí va presionando a este sujeto. Y en el medio, ¿quién está? El niño. Un niño que tiene las exigencias escolares ahí con las que cumplir, porque hay que entregar tareas, hay que estar conectados, hay que hacer, y un niño que también le exige el padre de que esté conectado, de que haga, de que produzca y de que siga aprendiendo. Entonces, el que está ahí en la encrucijada es el niño. Y la verdad es que el sistema educativo no estaba preparado para lo online. Los docentes no estábamos preparados para lo online, con lo cual tuvimos que salir de golpe a ponernos en esta nueva tarea. Era como una maratón, había que salir corriendo a cumplir con las expectativas de todo el mundo. Pero nadie le preguntó a los niños qué querían, nadie le preguntó a los niños cómo se sentían, nadie se pensó, en esa casa, ¿ese niño podrá estudiar? ¿Ese niño estará tranquilo para poder hacer un Zoom y poder hacer la tarea de matemática? ¿No? Y ahora te pregunto, te paro un segundito acá en este razonamiento. ¿Qué pasa con los derechos de los chicos
con esto que estás diciendo? Bien. A ver, los derechos de los niños son todos muy lindos, son maravillosos, son hermosos, como muchos derechos. Lamentablemente, a medida que voy formándome y voy avanzando, no sé, en la facultad, en los posgrados y demás, nos empezamos a dar cuenta que los derechos son una hoja escrita y que están muy lejos de ser cumplidos. Muy lejos de ser cumplidos, con lo cual, y esto pasa con todo, porque las leyes también salen, pero tardan tantos años en implementarse y en cumplirse como tendría que ser, que la sociedad cambió y hay que volver a implementar otra ley. Y pasa lo mismo con los derechos de los niños. Los derechos de los niños no están, no se cumplen, no se ejercen. Los niños no están contemplados acá. Si no, no tendríamos niños con hambre, no tendríamos niños desnutridos en el norte de Argentina, no tendríamos niños que hay que repartir en el sur de la Argentina bolsones de comida. Sin ir más lejos, no me quiero ir al interior del país, pero cruzamos acá Panamericana, ¿y cuántos niños tenés que andan descalzos? Casas que no tienen cloacas, agua potable, digo, cuestiones básicas, ¿no? Que me parece que es eso, no ponemos en el foco donde tenemos que poner los derechos del niño, ¿qué pasa con eso? ¿No? Entonces, de alguna manera, también es interesante, Meli, esto vos dijiste en la respuesta que es cierto, nadie estaba preparado para una pandemia, nadie estaba preparado, ni desde un docente, ni el chico para estar en la casa las 24 horas, ni un papá para convivir con sus hijos las 24 horas tampoco. Y esta también es una pregunta. Vos hablabas de los derechos de los chicos como escritos en un papel. ¿Vos sentís que los adultos estamos preparados para estar todo el día con los chicos? Porque siempre cuando anteriormente a la pandemia uno decía, no tengo tiempo, me encantaría poder estar. Bueno, ahora sí tenés tiempo. La excusa del tiempo ya no corre más. Sin embargo, ¿vos sentís que estamos preparados los adultos para estar las 24 horas, los 7 días de la semana? No, claro que no. A ver, no estamos preparados porque somos otro tipo de sociedad. Antes la educación era en casa y después empezó a implementar la escuela, entonces los chicos, ¿qué hacían? La escuela era una continuidad de la educación que tenían esos niños en sus casas y era toda una cuestión más de educación formal. Hoy en día es muy difícil. Hoy en día los padres no están todos preparados, no todos tienen paciencia, no todos saben lo que es criar un hijo 24 horas. También es muy importante destacar esto, no por ser docente, sino porque también soy mamá y veo cómo los docentes trabajan por esos niños. Entonces uno como padre empieza a contemplar, wow, qué laburo que hace el otro, ¿no? Qué laburo, qué paciencia, cómo está con los chicos. Si uno se sienta con su hijo ahí y le decís que no entendiste, ¿no? Obvio. Uno se olvida de esas cuestiones. Sin duda se resignificó y se le hace hoy en día Tal cual. un altar chapó a todos los docentes que están todos. Es verdad eso, porque de repente uno como papá lo llevaba a la mañana, lo iba a buscar a la tarde y generalmente los padres muchas veces ponían el ojo en la queja y ahora que están todo el día con los chicos en casa y como decís vos, ¿cómo no entendés? Y la paciencia de estar las 24 horas en casa, en un mismo lugar, el trabajo, el Zoom de los chicos, empieza a mermar. Acá te hacen una pregunta, más allá de lo específico de un caso de una nena de 2 años, ¿qué pasa con los chicos que empiezan a hacer cosas que ya habían dejado de hacer? En el sentido de que esta pandemia también puede generar en muchos chicos un retroceso en cosas que ya habían dejado. Esto desde lo tuyo, de lo psicológico, ¿esto es normal? ¿Cómo lo encara un papá esto? Un papá, una mamá. A ver, primero me parece que es importante que todos tengamos en cuenta en que acá no tenemos ningún antecedente ni físico ni psíquico de esta pandemia. Ninguno de los que estamos acá sabe de qué se trata una pandemia. Esto quiere decir que para todos nosotros es nuevo, para los chicos también. Quizás nosotros podemos decir, estoy asustado, la verdad estoy preocupado porque no llego a fin de mes, porque tuve que cerrar el local, la verdad es que no sé cómo hacer con los chicos en casa, estoy estresado, estoy agotado. Sin embargo, los chicos tienen otras manifestaciones. No todos, sobre todo los más chiquitos, hemos tenido casos de
de enuresis nocturna, chicos que habían dejado los pañales y se vuelven a hacer pis encima, entonces vuelven al pañal, chicos que habían empezado a hablar y dejaron de hablar, chicos que empezaron a dormir solos y dejaron de hacerlo, y ahora duermen con un hermanito, o volvieron a dormir con sus papás porque tienen miedo de noche, chicos que empiezan a manifestar miedos que antes no tenían, o que ya los habían dejado atrás hace mucho, chicos que tienen problemas de dormir, de sueño, eso es o sea, de verdad que se escucha mucho en las consultas, el tema del sueño es algo por lo que los padres de los más chiquitos están consultando mucho. A ver, yo no lo quiero hablar como un retroceso, me parece que es una manifestación de los niños. Tienen miedo, hay miedo, hay esto. No es normal para nosotros saber que no nos vamos a ver el fin de semana con nuestra familia, que no vamos a compartir un cumpleaños, que ahora a partir de ahora es a través de un Zoom. Es inentendible, si para nosotros es difícil, para los chicos es más difícil todavía. Y cuando son más chiquitos, las manifestaciones son más marcadas, porque no pueden poner en palabras lo que les pasa. Entonces las manifestaciones aparecen por ahí. No quiero hablar de retroceso, sí quiero hablar de estas manifestaciones tales como que de alguna manera ellos ponen en esos síntomas lo que les está pasando, lo que les angustia. Sí transmitir tranquilidad, y me parece que todas estas cuestiones se resuelven a partir del amor, de la contención. Ir a retar a tu hijo porque no hizo pis en el inodoro y se hizo encima, no va a llevar a nada, va a seguir angustiando y generando una pelota de nieve que no la frenamos nunca más. Los chicos hacen eso porque de alguna manera necesitan convocarnos con la mirada, llamarnos la atención, y que nosotros, que somos hoy por hoy su lugar seguro, estemos ahí, y que los abracemos, y que los acompañemos, y que tratemos de hacer de que esos miedos, nada, se vayan apaciguando, y que ellos sepan que papá, mamá o los abuelos estamos ahí para acompañar, para sostener, para que estos miedos se vayan más rápido, para que la angustia no sea tan fuerte, ¿sí? Validar los sentimientos de los chicos, y estas manifestaciones me parecen sumamente importantes. Poder charlar de lo que les pasa. ¿Qué pasó que te hiciste pis encima? ¿Por qué? A ver, esto que vos estás hablando de charlar, y acá también hay varias personas que comentan esto de hablar con los chicos, y también puede pasar lo contrario, que un chico se encierre para adentro. Entonces, en ese sentido acá te preguntan, ¿qué pasa si no quiere hablar? ¿Se lo insiste? ¿Es mejor esperar y que surja de ellos? ¿O es mejor ir acá de manera inquisitiva y seguir preguntando en forma repetida, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Algo te pasa. Decime qué te pasa, decime qué te pasa. O esperar, porque esto de que los chicos, hay chicos y depende de las edades, quizás los adolescentes aún más, siendo más grandes, el tema de que quizás están todo el día encerrados en la pieza. Bien, a mí me parece muy importante hablar con ustedes un chiquitito para responder esta pregunta sobre la crianza respetuosa, ¿sí? La crianza respetuosa tiene que ver con una manera de poder abordar el ejercicio parental que considera que una persona, en este caso los niños, tienen los mismos derechos que un adulto, que otro sujeto, y que nosotros validamos eso. Esta crianza respetuosa está forjada bajo las bases de lo que tiene que ver el amor, el respeto y los límites claros. ¿Por qué digo esto? Si un niño no quiere hablar, insistirle no va a ser el mejor camino. Lo importante es que él sepa que el adulto está ahí, que puede hablar cuando él quiera, cuando a él le salga, cuando él pueda. Es sumamente esperable que algunos chicos se vuelvan introvertidos en esta situación, que no quieran compartir con sus compañeros porque la virtualidad se les complejiza, que no puedan poner en palabras lo que les pasa y se metan para adentro y estén enojados, angustiados. Lo más importante es que los padres podamos estar ahí para acompañar, para que ellos sepan, pero esto es, digo, en todos los aspectos de la vida y en toda la trayectoria de nuestra como padres y de ellos como hijos, que sepan que estamos acá, que no quieres hablar, me siento acá, no hablamos, pero estoy presente, estoy acá para cuando lo necesites, para cuando quieras hablar, para cuando me quieras contar, o aunque quieras quedarte en silencio o llorar, estoy acá. Eso es lo importante, la presencia de los padres es fundamental. Insistir puede hacer como el camino inverso, que se cierre más todavía. Y a veces es lo único que necesita saber que el adulto está ahí, para cuando él necesite. Y te hago una pregunta.
no se trata de nuestra, muchas veces nosotros ponemos por sobre la necesidad de los chicos nuestra necesidad. Entonces ahí hay que pensar, ¿él quiere hablar o vos querés que él te hable? ¿No? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que prima ahí? Bueno, si es que vos querés escucharlo a él, bueno, vamos a escucharlo a él o a ella cuando ellos quieran hablar y quieran manifestar o compartir lo que tengan ganas de compartir. Pero es eso, tiene que ver con el respeto de los tiempos del otro. Bien, y en esto de los tiempos, en esta pandemia que ya vamos a llegar a los 100 días y vamos a sobrepasar los 100 días, los chicos fueron los últimos que salieron a la calle. Uh-huh. Y hoy se ve que hay muchos chicos que tienen miedo de salir. Que digamos, por más que sea sábado o domingo, y cuando le preguntás a tu hijo, a tu hija, vamos a dar una vuelta, no, yo me quiero quedar en casa, tengo miedo a salir. Uh-huh. ¿Qué consejos das a un papá que se enfrenta ante esa situación, ante esa realidad? A ver, en primer lugar, para mí la base de toda relación es el respeto, en la línea de lo que venía diciendo, ¿no? Insistirle para que salga y que haga algo que no quiera hacer, digo, pongámonos un poco en el lugar del niño. Si alguien me insiste a mí a hacer algo que yo no quiero, ¿cómo me sentiría? Mal. La idea de las salidas permitidas por días y demás, no es obligatorio, ¿no? Está habilitado, pero no es obligatorio. Y también tiene que ver con cada singularidad, con cada niño, es escuchar la necesidad de él. Si tiene miedo, ¿lo vamos a exponer ese miedo? Es como el fóbico le tiene miedo a los perros. ¿Qué le pongo, el perro al lado? No. Hay que esperar, hay que trabajar, hay que hablar, hay que charlar. Digo, la palabra es muy importante, la palabra tiene un poder que nosotros desconocemos. Nosotros con una palabra nos creemos todo y a partir de ahí se desencadena. Y podemos hacer algo muy bueno como algo desastroso, porque eso nos lleva a nosotros a llevar adelante lo que querramos. Entonces a mí me parece importante eso, poder poner en palabras, poder charlar con esos chicos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu miedo? Hablar abiertamente, hablar con la verdad. Por supuesto, explicarles, enseñarles que si uno se cuida, que si uno sigue los protocolos de higiene, de aislamiento social, del distanciamiento y demás, uno puede salir a la calle. Por supuesto que, nada, quizás al principio de salir y caminar la cuadra de tu casa, y capaz es todo lo que podés hacer, o salir hasta la puerta y volver, y a medida que vayan tomando confianza y que lo puedan hacer, habilitárselo. Y quizás en unas semanitas podemos dar una vuelta a manzana, podemos caminar unas cuadras más, pero para mí eso es como muy importante, es la base del respeto. Si el otro no quiere, no quiere. Ahora, me parece fundamental poder destacar esto del miedo y del pánico, porque se empiezan a ver situaciones de chicos que no quieren salir porque tienen pánico a contagiarse, pánico a lo que les pueda pasar, pánico que sus padres o alguno se enferme y muera. Bueno, Entonces, esto Meli, que está diciendo, perdona que te interrumpo, sí, es una de las sí. preguntas. Tenemos acá, entre los que estamos escuchando, una persona que trabajadora de la salud, que tiene una hija que cada vez que le toca atender a un paciente, la nena llora porque tiene miedo a que la mamá se muera. Estás diciendo, ¿cómo se maneja eso como papá ante una situación así? A ver, primero es como muy difícil, porque si son trabajadores de la salud y están en la primera línea de fuego, es muy complicado. Y te voy a decir que los médicos de nuestro querido país están en una línea de fuego terrible y están atravesando situaciones de estrés, de miedo, de pánico. La verdad es que están como muy complicados y es inevitable para los chicos pensar eso. Hay chicos que piensan que sus abuelos se van a morir porque son grupo de riesgo, y entonces prefieren no hacer la salida con sus abuelos porque tienen miedo de que ellos los contagien. Entonces digo, se vuelve toda una situación bastante caótica. Sin embargo, a mí me parece que hay algo que es importante. Estamos muy acostumbrados a poner el ojo en la noticia mala, en lo negativo. Y quizás hay que empezar también a hablar un poco que hay gente que se recuperó, que hay gente que pudo salir adelante, que hay gente que tuvo síntomas y se curó, ¿no? Como empezar a ver estas cuestiones también positivas, porque si no, los chicos también quedan como sumergidos en este mundo tan oscuro y tan negativo. Entonces, empezar a alivianar desde ahí. La charla es fundamental, pero también es fundamental encararla, ¿no? Para una cuestión un poco más
ligada a la vida, porque si no, nadie va a salir de su casa, ¿no? Y quizás estos padres que están atendiendo, ¿no?, en estas franjas de salud, que están capaz más en contacto con pacientes, contarles a sus hijos qué es lo que hacen, cuáles son los protocolos de seguridad, compartirles, mira, yo hago esto, me pongo los guantes, la mascarilla, el barbijo, después llego a casa, me baño y después te abrazo, ¿no? Como todas estas cuestiones que son importantes compartir, porque eso también le va a traer tranquilidad. Cuando los chicos conocen y saben, y sobre todo cuando escuchan las palabras de sus padres, eso tranquiliza un montón, y eso ayuda a bajar un poco la ansiedad y la angustia. Meli, ¿cómo vos crees que se va a volver de a poco a una normalidad que va a ser diferente, a este concepto nuevo de nueva normalidad? A ver, nosotros estamos atravesando un duelo, estamos en un mundo que estamos duelando, y eso es algo terrible porque como todo duelo al principio empieza la negación, no estamos de acuerdo, creemos que no, que esto no nos va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, hasta que uno empieza a atravesar y elaborar este duelo, porque el mundo que teníamos no va a volver, no vamos a volver al mismo mundo que dejamos en fin de febrero, principio de marzo. Nada, habrán salido todos ustedes a la calle, y salimos y el barbijo ya está de moda, ¿no? Y no, es impactante para los adultos, para los niños también. Volver es como, no vamos a volver al mismo lugar, vamos a ir a un lugar nuevo, a un mundo nuevo. Eso me parece importante como destacar. La verdad es que hay muchos planes para volver, por ejemplo, a la escuela, pero se está evaluando, están viendo cuál es el mejor plan, qué modelo tomar, si tomar el modelo de Israel, el de Finlandia, cómo armar los protocolos, qué hacer, qué no hacer, si vuelven y los chicos vuelven día por medio, si vuelven con distanciamiento social, si tienen que estar con barbijos, si tienen que estar con máscaras. Nada, hay muchas cosas que están evaluando. Pero vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, no hay precedente, ni psíquico ni físico, de esta situación que estamos atravesando. Para todos nosotros es nuevo, con lo cual vamos a hacer un camino que quizás vamos a tener que deshacer para volver a andar otro camino. Porque esto es mucho... Con lo cual, es como un mundo desconocido el que nos espera. Bueno, y en esto que estás diciendo, Meli, se dice que mañana a la noche es muy probable que se vuelva para atrás en un montón de cosas, y no sé qué va a pasar. Se dice, vamos a verlo mañana, a la noche, el viernes, qué va a pasar con los chicos, con la salida de los chicos. ¿Qué podemos hacer nosotros los papás para que lo sufran lo menos posible ante una situación de incertidumbre total, ante un desconocimiento y ante también un miedo que también tenemos los adultos, que obviamente no, nos da miedo, como vos dijiste, contarlo? Entonces, y en el ida y vuelta que va a haber de avanzamos en un poco, retrocedemos en otro, avanzamos en uno, retrocedemos en otro, a partir de ahora para adelante. ¿Cuáles serían tus mejores tips, consejos que nos podés dar para hacérsela más fácil a los chicos después de 100 días de estar en casa? Sí, 100 días de estar en casa y 100 días de no ver a su familia y de no encontrarse, ¿no? Digo, se le suman como un montón de cosas, y de estar estudiando, y del online, y nada, muchas cuestiones se le suman a los chicos también. A ver, a mí me parece que lo prioritario en este momento, y sobre todo, digo, esperando el anuncio de mañana o de estos próximos días, es algo que yo sostengo a rajatabla. Para mí, lo más importante en este momento que me parece, y que también lo hablo con mis pacientes, y con mis colegas, y mis compañeros, y mis amigos, es que prime la salud mental y física de nuestros hijos y de nuestra casa, de cada uno de sus integrantes. El resto se va a ir haciendo, pero si nosotros no contemplamos eso, y no ponemos eso prioritariamente en primer lugar,
el resto no lo vamos a poder hacer. ¿Con esto qué quiero decir? La familia es el lugar más seguro para nuestros hijos, y nosotros tenemos que velar porque ellos estén bien, porque ellos estén contenidos, estén tranquilos, que sean felices, que puedan jugar, que puedan expresarse libremente en nuestra casa, que puedan ser ellos, que se puedan mover, que hagan en algún momento ruido, que corran, que griten, que dibujen, que hagan un montón de cosas. Pero me parece que lo fundamental es eso, que se respire hogar, que se respire amor, que se respire contención. El otro día, hablando con una paciente que también está muy preocupada por estas cuestiones, por nada, llegar a fin de mes, se le cerró el local y demás, yo le decía, ¿qué es lo que más te gustaría, de acá a 10 años, qué te gustaría que te digan tus hijos sobre esta situación que vivimos hoy? Y ella no sabía qué. Nada, entonces empezamos como a elaborar una respuesta entre las dos, porque yo tampoco tengo la respuesta. Y llegamos a la conclusión que lo más lindo sería que nuestros hijos nos digan, qué bueno, qué bien que la pasamos en casa, qué bueno que estaban ustedes ahí del otro lado, que nos ayudaban con las tareas, que podíamos jugar, que hacían sus cosas y nosotros las nuestras, y comíamos todos los mediodías juntos y todas las noches juntos, que compartíamos, ¿no? Digo, qué mejor que un chico pueda decir eso cuando termine esta cuarentena, y que pueda recordar que en su casa se respiró calma, se respiró amor, ¿no? Eso me parece lo más importante. No hay receta para esto, no hay receta absoluta. Lamentablemente nadie sabe de esta situación, estamos todos aprendiendo en el día a día, y cada día es nuevo, y cada día nos proponemos algo distinto y un objetivo chiquitito a cumplir. Si ponemos objetivos a largo plazo, se nos va esto de las manos, y nos frustramos nosotros también, porque eso también nos pasa a nosotros. Sin embargo, me parece lo más importante que en las casas haya armonía por sobre todas las cosas, y que el amor, el respeto y la comprensión prime por sobre nuestros vínculos y nuestras relaciones, porque los niños necesitan de eso. Bueno, yo te voy a hacer quizás las últimas dos preguntas. Esta es una que surge de acá y creo que es una que se repite mucho en familias que tienen chicos chiquitos. El tema de la distracción en los Zoom. Esto de estar con el chico y que el chico le cueste estar 30 minutos, 40 minutos enfrente a una computadora cuando es algo nuevo, estaba acostumbrado a correr, a jugar, a esto, lo otro, y de repente tiene que estar sentadito, pobre, mirando un aparato, mirando cómo la morá, la maestra, los amiguitos están en otros televisorcitos, y es muy difícil el tema de la distracción, y para los padres también muchas veces les cuesta mucho manejar, porque es una sensación de, ¿qué hago? ¿Le digo que se quede? ¿Lo escucho y entiendo que algo por algo no se quiere quedar, sea por lo que fuese? ¿Cuál es el mejor consejo que podés dar a un papá que tiene que posicionarse con una criatura, generalmente chiquitos, que la distracción es muy grande? A ver, se dan como muchas cuestiones, porque uno tiene que propiciar en el momento de que se conectan para alguna clase, para algún evento, algo así particular, que la casa esté como en un manto de paz, que no vuelva una mosca, porque la distracción es nada, es como, está ahí acechándonos, ¿no? Es el momento en que ahí, ya está, ya se desconcentró, se fue, tenemos que apagar el Zoom porque no quiere estar más acá. En la misma línea que venía hablando yo sobre la crianza respetuosa, me parece que hay que respetar los tiempos de cada chico. A veces tienen que ver con nuestras propias expectativas de que mi hijo tiene que estar sentado ahí y cumplir con el horario y hacer todo, y contestarle a la maestra lindo y hablarle y participar. Y a veces el chico no quiere. Y eso también tiene que ver con el sujeto de derecho. El niño es un otro, no soy yo. No es lo que yo quiero que él sea. El niño es. Y hay que contemplarlo desde ese lugar, y hay que respetarlo desde ese lugar. Para los chicos no es fácil la tecnología, no es fácil conectarse a través de Zoom. Y ellos también tuvieron que pasar por este periodo de adaptación, de saber que ustedes están del otro lado y yo estoy acá, y tengo que esperar mi tiempo para hablar, para interrumpir, para participar, para escuchar, que son otros tiempos, que a veces se me desconecta internet y no escucho, y no entiendo, y tengo que estar acá.
¿no? Es como difícil, fue todo un cambio para ellos y todo un momento de adaptación. Con lo cual a mí me parece, sobre todo con los más chiquititos, que hay que respetar sus tiempos. Para ellos es muy difícil. Yo soy sumamente defensora de la crianza en brazos. A mí me parece que los niños necesitan eso, abrazo, mimo, estar a upa, estar acompañados, beso, ¿no? Esta cosa de apapachar al otro. Y los niños de jardín son eso. ¿Cuándo vimos un jardín a la distancia? Es muy difícil. Para los maestros también es complicado poder vincularse con los niños a través de una pantalla y convocarlos y tenerlos ahí. Es como complejo para todos, pero a los niños se les hace muy difícil. Y lo importante me parece es esto, poder respetar sus tiempos. Cada uno tiene sus tiempos. Hay niños que les encanta y se quedan ahí sentaditos, y hay niños que nada, empiezan a caminar por la casa porque se aburrieron, porque no pudieron, no entienden el sistema. Ya más adelante lo harán, ya de a poquito lo podrán hacer. Nada, hay que bajar un poco esas expectativas, porque los adultos tenemos unas expectativas tan altas que nos olvidamos de las expectativas de nuestros hijos, que son otras, no son las nuestras. Entonces, vuelvo a eso de el sujeto de derecho, ¿no? Es otro sujeto, no soy yo. Y la verdad que primero, un lujo y agradecerte. Me queda la última pregunta porque se pasó volando la más de una hora que estamos charlando. Y recién hablaste nuevamente de ver al chico como sujeto de derecho. Yo hace unos minutos te pregunté cuáles son los mejores tips que nos podés dar a los papás en estos 100 días. En esta charla hay muchos educadores, hay muchos licenciados en psicología, hay mucha gente del palo de las escuelas. Así como te pregunté cuál es el mejor consejo para los papás, también la escuela después de 100 días fue aprendiendo y fue revisando, yendo, volviendo, hagamos esto, tengamos un Zoom, no tengamos 825 Zoom, no tengamos 400 Zoom, cortemos a la mitad. Ahora te pregunto, y acá en un ambiente donde la gran mayoría son educadores a su manera, ¿cuáles son los mejores tips vos que en tu profesión, trabajando en instituciones educativas, qué es lo que se puede mejorar desde la escuela, entendiendo que quizás no estamos escuchando tanto a los chicos? A ver, a mí me parece que la escuela hizo una gran transformación. Se tuvo que poner, nada, una batalla encima y remarla en dulce de leche repostero, que la verdad me saco el sombrero, porque digo, todos nos tuvimos que poner a tono. Y bueno, hoy me parece que las escuelas fueron como encontrando su lugar, fueron como encontrando, viste, la pieza del rompecabezas para poder encajar y que esto sea realmente armonioso. Por supuesto que hay escuelas y escuelas, y cada una tiene su singularidad, sus dificultades, sus puntos a favor, ¿no? Y que eso, bueno, cada uno lo sabrá. A mí me parece que la escuela hizo un gran laburo, que de a poquito fue contemplando a los niños desde otro lugar, bajando también las exigencias, porque uno tampoco sabíamos si era mucho, si era poco, si había que hacer más, si había que hacer menos. A todos nos llevó, ¿no? Adaptarnos a esto, a encontrar esta rutina nueva. A mí me parece que voy a hablar quizás de mi escuela, que es la que yo conozco, que los docentes sean amorosos es fundamental, que los docentes estén del otro lado para que los niños puedan contar con otro adulto, para charlar, para decir lo que les pasa, para preguntar, para ser convocados, es muy importante. Y me parece que de a poquito cada escuela fue encontrando eso. A ver, la escuela, como dije antes, la escuela tiene un sujeto y la familia tiene otro sujeto, que para nosotros, los profesionales de la salud, es el mismo, que es el niño, y eso es de lo que estamos hablando hoy. Cada uno tiene sus objetivos, entonces ahí me parece que quienes estamos con los niños en casa somos los que tenemos que, bueno, ir mermando, ¿no? Ir acompañando a la escuela, ir acompañando a nuestros hijos y tratar de buscar un equilibrio, que eso se va a ir encontrando entre todos.
no hay recetas mágicas, ni tips que yo te diga, bueno, haces 1, 2, 3 y lo logramos, porque nada, nos fuimos dando cuenta que a medida que íbamos andando este camino, íbamos perfeccionando, nos íbamos acostumbrando, desechando lo que no servía y lo que servía lo íbamos como afianzando mucho más, y de eso se trata. La verdad es que de a poco los chicos fueron tomando un poco más de voz, fueron encontrando también su lugar, y quedan los adultos, ¿no? Darles ese espacio, darles ese lugar, escucharlos, contemplarlos y tenerlos en cuenta. Me parece que por ese lado se va. Cada escuela es un mundo, pero bueno, vuelvo a decir, ahí estamos del otro lado de los padres, quienes tamizamos un poco y sostenemos del otro lado. Acompañamos a la escuela, porque hoy estamos del otro lado también haciendo tareas, conectando, ayudando, ¿no?, a los niños, y sobre todo sosteniendo a nuestros hijos, que para ellos también es difícil, hay que estar sentado, ¿no?, con todas las exigencias que eso conlleva, llevando adelante todo lo que tenga que ver con lo curricular, que hay que cumplir, pero bueno, fundamentalmente eso, me parece muy importante que nosotros como adultos podamos sostener a nuestros hijos y que ellos estén sanos tanto física como mentalmente. Si ellos tienen eso cumplido, el resto se hace todo mucho más sencillo. Bueno, la verdad es que un lujo, todos los comentarios escritos acá en el chat, que después los vas a leer, agradeciéndote y de vuelta la claridad conceptual y los consejos que obviamente para cada uno es diferente, pero esto de poder escuchar a los chicos y poder hacerlos partícipe, y como alguien puso acá, yo creo que hay que rescatar, los chicos se portaron como campeones en esto, porque 100 días es mucho tiempo y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar, y fueron los que últimos salieron. Y sin ir más lejos, la otra vez hablaba con alguien y decía, hasta una persona podía sacar a su mascota no sé cuántas veces por día, y los chicos no podían salir a la calle. Los chicos estaban en la casa sin salir a la calle. Y la verdad es que creo que el tiempo que quede por estar, me parece súper, súper beneficioso todo lo que nos pudiste enseñar, Meli. Agradecerte muchísimo en nombre de la comunidad esta hermosa exposición, esta hermosa charla. La verdad es que, de vuelta, después vas a leer todas las cosas lindas que te están poniendo. Y bueno, este aplauso virtual desde acá, para vos, por la verdad, un lujo total escucharte, agradecerles Bueno, a les todos. agradezco de verdad por el espacio, por haberme convocado, como dije al principio, me parece que estos espacios enriquecen un montón, abrir a debate me parece fundamental. No siempre vamos a tener las respuestas, yo siempre digo que los psicólogos somos como una linterna, estamos ahí para alumbrar, pero no para encontrar todo. Y me parece como muy importante, si este espacio sirvió para que algo de lo que dijimos acá los ayude, bienvenido sea. Si este espacio sirvió para que ustedes se queden con alguna pregunta ahí resonando en sus cabezas, también bienvenido sea, porque la pregunta va a ser la llave para poder abrir puertas y empezar a ver otras posibilidades. Así que les agradezco un montón, felicito esta iniciativa, así que nada. Te quiero agradecer a la presidenta de la comunidad, y antes de darle la palabra a Roxana, aquellas personas que tengan ganas de recibir información de este tipo de charlas que hacemos, porque hacemos charlas de todo tipo, cada día diferentes. Mañana, por ejemplo, vamos a estar charlando con Gustavo Segre, que es un analista político, es un periodista muy conocido que vive en Brasil, vamos a estar charlando con él. Les pedimos que el que tenga ganas de recibir esta información, acá en el espacio del chat, o me escribe en privado o lo pone en público, no importa, el nombre, el teléfono o el email, y nosotros nos vamos a estar sumando a la base de datos para que puedan tener esta información. De paso, Roxana, que te quiero agradecer. Gracias, Meli. No, por favor, gracias a vos. Tiempo, la verdad, hermosa la charla, súper enriquecedora. Creo que una de las cosas más importantes que transmitiste a los papás y a la gente que los escuchó, yo estoy medio afuera porque gracias a Dios tengo a chicos fuera de la escuela primaria, pero creo que lo más importante es poder entender que los chicos también la están pasando tanto como nosotros, así que
En hebreo se dice sablanut y en castellano se dice paciencia. Hay que acomodarse y pensar que esto también va a pasar. Un gusto escucharte, Mary. Hace muchísimos años que nos conocemos, hace un montón que no te veía, pero muy, muy, muy clara la charla realmente. Así que gracias. Gracias, Roxy, gracias. Un placer verte, un placer. Un beso Bueno, grande. muchísimas gracias a todos. Gracias Así a que todos. gracias por estar del otro lado. Meli, de vuelta. Gracias. Genia total. Y el que quiera Gracias, recibir gracias. información que nos avise y lo vamos a estar sumando. Después te paso el audio cuando esté de la grabación. Y nos Dale. vemos mañana en la Gracias. charla de Segre a las 19 horas. Gracias a todos. Gracias, abrazo. Chao, chao. Excelente.